Ahora veremos cómo crear carpetas. Una carpeta sirve para organizar mejor los archivos, como documentos, fotografías, videos, música, etc. Una carpeta puede contener en su interior a otras carpetas. La primera forma de crear una carpeta es la siguiente. Primero, ponemos el cursor del mouse en algún lugar vacío del fondo del escritorio. Luego presionamos clic derecho y en el menú que aparece elegimos la opción Nuevo. Clic izquierdo en la opción Nuevo y despacio nos movemos hacia el siguiente menú. Y luego elegimos la opción Carpeta. Clic izquierdo en Carpeta y aparece un folder de color amarillo con el nombre Nueva Carpeta sombreado en azul. Eso indica que podemos escribir directamente el nombre de la carpeta o podemos borrar ese texto utilizando la tecla Backspace. Voy a escribir directamente el nombre de la carpeta. Una vez que hemos colocado el nombre de la carpeta, podemos presionar una vez la tecla Enter o hacer un clic izquierdo en el fondo del escritorio. Presiono una vez la tecla Enter y ya tenemos creada una carpeta. La segunda forma de crear una carpeta es por medio del teclado. Para eso debemos presionar al mismo tiempo las teclas Control, la tecla Shift y la letra N. Entonces presionamos esas teclas Control, Shift y la letra N y aparece en el fondo del escritorio el icono o la figura de una nueva carpeta. Aparece este folder amarillo con el texto Nueva Carpeta sombreado en azul. Podemos usar la tecla Backspace para borrar el nombre de la carpeta. Y ahora podemos escribir el nuevo nombre para esa carpeta. Una vez que hemos terminado de colocar el nombre para la carpeta, podemos presionar una vez la tecla Enter o hacer un clic izquierdo en el fondo del escritorio. Bien, ya tenemos dos carpetas creadas. Para mover los elementos en la pantalla, pueden ser archivos o carpetas, ponemos el cursor del mouse sobre el elemento que deseamos mover y hacemos un clic arrastre. Mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse. Mientras movemos el dispositivo, movemos el mouse. Y de esa forma podemos mover los elementos que pueden ser carpetas o archivos. La primera forma de cambiar el nombre a un archivo o carpeta es la siguiente. Ponemos el cursor del mouse encima de la carpeta o archivo a la cual queremos cambiarle el nombre. Luego presionamos clic derecho y en el menú que aparece elegimos la opción cambiar nombre. Clic izquierdo aquí en cambiar nombre y el nombre de la carpeta se sombrea en azul, lo cual indica que podemos escribir directamente el nombre para la carpeta o utilizar la tecla Backspace para borrar. Utilizo en este caso la tecla Backspace para borrar el nombre de la carpeta y ahora podemos ingresar el nuevo nombre para la carpeta. Bien, digitamos el nombre de la carpeta y luego podemos presionar una vez la tecla Enter o hacer un clic izquierdo en el fondo del escritorio. Cabe mencionar que el nombre por defecto de una carpeta es Nueva Carpeta. La segunda forma para cambiar el nombre a un archivo o carpeta es la siguiente. En primer lugar, haremos un clic izquierdo en la carpeta o archivo a la cual le queremos cambiar el nombre. Presionamos un clic izquierdo para seleccionar ese archivo o carpeta
y luego tenemos que presionar la tecla de función F2. Como podemos ver, debajo del icono de la carpeta aparece el nombre de la carpeta sombreado en azul, lo cual indica que podemos editarlo, podemos borrar o escribir directamente el nombre para la carpeta. Se me ocurre ponerle un nombre así y para terminar podemos presionar una vez la tecla Enter o hacer un clic izquierdo en el fondo del escritorio. Presiono una vez la tecla Enter y ya tenemos la carpeta con el nombre cambiado. Aquí tenemos algunos archivos, cambiaremos sus nombres, ponemos el cursor del mouse encima del archivo, luego presionamos clic derecho y elegimos la opción cambiar nombre. Luego digitamos el nombre para el archivo y presionamos una vez la tecla Enter o hacemos un clic izquierdo en el fondo del escritorio. Clic izquierdo al fondo del escritorio y ya se cambió el nombre del archivo. De igual modo cambiaremos el nombre para el siguiente archivo. Ponemos el cursor del mouse en el archivo, luego presionamos clic derecho y elegimos la opción cambiar nombre. Clic izquierdo en cambiar nombre y le ponemos el nombre al archivo. Para finalizar, presionamos una vez la tecla Enter o hacemos un clic izquierdo en el fondo del escritorio. Yo voy a presionar una vez la tecla Enter y ya cambió el nombre del archivo. Para el siguiente archivo utilizaré el teclado para cambiar el nombre al archivo. Primero hago un clic izquierdo encima del archivo para seleccionar ese archivo, un clic izquierdo. Luego presiono la tecla de función F2 y el nombre del archivo queda resaltado en azul. Ahora puedo modificar ese nombre. Puedo borrar o escribir directamente encima el nuevo nombre para el archivo. Bien, escribimos el nombre del archivo, presionamos una vez la tecla Enter o hacemos un clic izquierdo en el fondo del escritorio. Lo mismo hago con el último archivo. Primero presiono un clic izquierdo en el archivo para seleccionarlo, un clic izquierdo. Luego presiono la tecla de función F2. Se resalta el nombre del archivo en color azul y escribo el nombre para el archivo. Finalmente presiono una vez la tecla Enter o hago un clic izquierdo en el fondo del escritorio. Bien. Si queremos seleccionar un archivo o carpeta, simplemente ponemos el cursor del mouse encima del archivo o carpeta y presionamos un clic izquierdo. Retiramos el cursor del mouse y el archivo ha quedado seleccionado porque se encuentra dentro de un cuadro blanco. Si queremos seleccionar varios archivos o carpetas, podemos usar el clic y arrastre. Ponemos el cursor del mouse cerca del grupo de carpetas o archivos que necesitamos seleccionar. Luego mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse y movemos el dispositivo, movemos el mouse. Como vemos en la pantalla aparece un marco azul y con ese marco azul cubriremos todos los
archivos y carpetas que necesitamos seleccionar. Una vez que hemos terminado de sombrear con este marco azul, vamos a dejar de presionar el botón izquierdo y vemos que estos archivos o estos elementos han quedado seleccionados. En este caso les aparece una especie de cuadro de color blanco a cada uno. Para quitar la selección a estos archivos o carpetas, hacemos un clic izquierdo en el fondo del escritorio y se quita la selección. Otra forma de seleccionar rápidamente todos los archivos y carpetas que se encuentren, por ejemplo, dentro de una carpeta. En este caso vamos a seleccionar todos los archivos que se encuentren en el escritorio. Vamos a presionar al mismo tiempo las teclas control y la letra E. Como podemos ver aquí, a todos estos archivos y carpetas les ha aparecido un cuadro de color blanco. Eso indica que esos archivos y carpetas están seleccionados. Para quitar la selección a esos archivos y carpetas, hacemos un clic izquierdo en el fondo del escritorio. Clic izquierdo y se quita la selección. Si queremos seleccionar archivos de forma alternada, tendremos que mantener presionada la tecla control mientras hacemos un clic izquierdo sobre los archivos y carpetas que necesitamos. Mantengo presionada entonces la tecla control y hago un clic izquierdo sobre los archivos y carpetas que necesito. Clic izquierdo aquí. Todo esto siempre manteniendo la tecla control presionada. Clic izquierdo aquí. Y clic izquierdo aquí. Luego dejamos de presionar la tecla control y vemos que hemos seleccionado estos elementos de forma alternada. Hacemos un clic izquierdo en el fondo del escritorio para que se le quite la selección a estos archivos y carpetas. Ahora, si yo seleccioné todos los archivos y carpetas y de repente ya no quiero trabajar con alguno de esos archivos, lo puedo hacer también. Primero seleccionaré todos los archivos y carpetas presionando las teclas control y la letra E al mismo tiempo. Se seleccionan todos los archivos y carpetas y para quitar la selección, para deseleccionar los archivos con los cuales no deseo trabajar, voy a mantener presionada la tecla control y luego tendré que hacer un clic izquierdo en los archivos y carpetas que no necesito. Un clic izquierdo y vemos que ese archivo ha perdido la selección. Hago un clic izquierdo, siempre manteniendo presionada la tecla control. Y hago un clic izquierdo en esta carpeta. Y vemos que los archivos han quedado deseleccionados, han perdido la selección y solamente han quedado seleccionados algunos archivos. Hacemos un clic izquierdo en el fondo del escritorio para que se quite la selección. Ahora aprenderemos cómo hacer una copia o duplicado de archivos o carpetas. En primer lugar, debo seleccionar los archivos y carpetas que quiero copiar. Puedo seleccionar con el método que mejor me parezca. Yo lo voy a realizar con clic y arrastre. Pongo el cursor del mouse cerca del grupo de archivos o carpetas que necesito. Hago un clic y arrastre y con este marco azul sombreo, cubro los archivos, en este caso, que necesito.
Una vez que he terminado, dejo de presionar el botón izquierdo del mouse y ya tengo los archivos seleccionados. Luego tengo que poner el cursor del mouse encima de alguno de estos archivos que están seleccionados y luego presiono clic derecho y en el menú que aparece elijo la opción copiar, clic izquierdo en copiar. Luego tengo que abrir el lugar donde quiero poner la copia de estos archivos. En este caso abriré esta carpeta. Pongo el cursor del mouse encima de la carpeta y presiono doble clic izquierdo. Se abre la ventana de esa carpeta. Aquí está el nombre de la carpeta que se encuentra abierta. Y aquí tenemos esta zona que se encuentra vacía en este momento. En esta zona vacía haremos un clic derecho y luego elegimos la opción pegar, clic izquierdo en pegar y vemos cómo se realizó la copia de esos archivos. Para visualizar los iconos de estos archivos un poco más grande, haremos un clic izquierdo en la pestaña vista de esta ventana, clic izquierdo en vista y luego elegimos la opción iconos medianos, por ejemplo, clic izquierdo y vemos cómo crecen los iconos de estos archivos. Podemos elegir también, siempre haciendo clic izquierdo en la pestaña vista, podemos elegir la opción iconos grandes, clic izquierdo aquí en la opción iconos grandes y vemos cómo cambia el icono de esos archivos. Esa sería la primera forma de copiar. Voy a cerrar esta ventana, clic izquierdo en el botón cerrar. Bien, la segunda forma para copiar es haciendo uso del teclado. En primer lugar selecciono los archivos o carpetas con las que deseo trabajar. Selecciono entonces los archivos o carpetas con el método de mi preferencia. Luego voy a presionar al mismo tiempo las teclas control y la letra C. Entonces presiono al mismo tiempo las teclas control y la letra C. Control y la letra C le dicen a la computadora que lo que quiero realizar es una copia o duplicado de archivos o carpetas. Ahora tengo que abrir el lugar donde quiero poner la copia de esos archivos o carpetas. En este caso abriré esta carpeta llamada Perú, pongo el cursor del mouse en la carpeta, presiono doble clic izquierdo, aparece la ventana de esa carpeta, aquí aparece el nombre de la carpeta, Perú dice. Luego hago un clic izquierdo en esta zona vacía de la ventana, clic izquierdo. Luego presiono al mismo tiempo las teclas control y la letra V. Presiono entonces al mismo tiempo las teclas control y la letra V. Al presionar al mismo tiempo las teclas control y la letra V, le indicamos a la computadora que lo que queremos hacer es pegar archivos o carpetas. De igual modo, para ver los iconos de estos archivos un poco más grandes, hago clic izquierdo en la pestaña vista de esta ventana y luego elijo la opción iconos grandes. Clic izquierdo aquí en la opción iconos grandes. Y como podemos ver, hemos realizado la copia o duplicado de esos archivos. Puedo cerrar esta ventana, clic izquierdo en el botón cerrar. Ahora aprenderemos cómo cortar archivos o carpetas. Cuando se elige esta opción cortar,
Los archivos o carpetas son movidos de su lugar original y puestos en un nuevo lugar. La primera forma de cortar archivos o carpetas es la siguiente. En primer lugar, tengo que seleccionar los archivos o carpetas que deseo cortar. Selecciono entonces los archivos o carpetas con el método que mejor me parezca. Una vez que los archivos están seleccionados, pongo el cursor del mouse encima de alguno de estos archivos seleccionados y presiono clic derecho. Clic derecho y en el menú que aparece elijo la opción cortar. Clic izquierdo en cortar. Como podemos ver ahora los archivos están transparentes, eso indica que están listos para ser movidos hacia un nuevo lugar. Ahora tengo que abrir el lugar donde deseo poner esos archivos. En este caso, llevo el cursor del mouse y lo pongo encima del icono este equipo y presiono doble clic izquierdo. Doble clic izquierdo aquí, este equipo, y luego hago un clic izquierdo en esta carpeta llamada imágenes. Clic izquierdo en imágenes. Voy a maximizar esta ventana. Clic izquierdo en maximizar. Aquí, como vemos, hay un grupo de carpetas. En este lugar vacío presionaré clic derecho y luego elegiremos la opción pegar. Clic izquierdo en la opción pegar. Ahora, si minimizo el tamaño de esta ventana, clic izquierdo aquí, minimizar tamaño, podemos ver que los archivos que estaban antes aquí han sido movidos del escritorio hacia esta carpeta imágenes. Movemos aquí esta barra y aquí están estos archivos. Han sido movidos de su lugar original en el escritorio hacia la carpeta imágenes. Puedo cerrar esta ventana, clic izquierdo en cerrar. Ahora la segunda forma de cortar archivos o carpetas es por medio del teclado. Para eso selecciono primero los archivos o carpetas. Selecciono entonces los archivos o carpetas que deseo cortar. Una vez que están seleccionados estos archivos o carpetas, presiono al mismo tiempo las teclas Control y la letra X. Presiono entonces Control y la letra X y vemos en este caso cómo estas carpetas ahora están transparentes. Eso indica que están listas para ser movidas hacia un nuevo lugar. Luego abriré el lugar donde deseo colocar esas carpetas, esos archivos. Pongo el cursor en el icono este equipo, presiono doble clic izquierdo y en este caso haré un clic izquierdo en la carpeta música, clic izquierdo aquí, música, y en el lugar vacío de la ventana, aquí vemos que hay algunos archivos. En el lugar vacío de la ventana presiono un clic izquierdo. Clic izquierdo aquí. Luego voy a presionar al mismo tiempo las teclas Control y la letra V para pegar. Presiono las teclas Control y la letra V al mismo tiempo y vemos que las carpetas que antes estaban aquí en el escritorio ahora han pasado a ubicarse
en la carpeta música. Vemos aquí el contenido, que aquí están nuestras dos carpetas, Windows y la carpeta Perú. Bien, ahora puedo cerrar esta ventana, clic izquierdo en cerrar. A modo de práctica voy a traer nuevamente esos archivos y carpetas al escritorio. Pongo el cursor del mouse en el icono este equipo y presiono doble clic izquierdo. Los archivos los había colocado en la carpeta imágenes. Hago un clic izquierdo en la carpeta imágenes. Maximizo esta ventana para ver todo el contenido. Y aquí tenemos esos archivos. Selecciono los archivos, clic y arrastre y cubro con ese marco azul todos los archivos que necesito. Y los archivos han quedado seleccionados porque están dentro de un cuadro azul. Luego tengo que poner el cursor del mouse encima de alguno de estos archivos que están seleccionados. Luego presiono clic derecho y elijo la opción cortar. Clic izquierdo en cortar. Los archivos ahora están transparentes, lo que indica que pueden ser movidos hacia un nuevo lugar. Ahora minimizo el tamaño de la ventana aquí, minimizar tamaño, clic izquierdo. Muevo un poco la ventana hacia el lado derecho y hago un clic derecho en el fondo del escritorio, clic derecho y elijo la opción pegar, clic izquierdo en pegar. Y los archivos han salido de esta carpeta imágenes, hacemos un clic y arrastre aquí en la barra y los archivos ya no están, han sido movidos, cortados y puestos en el escritorio. Aquí los tenemos. Aprovechando esta ventana que se encuentra abierta, voy a traer las dos carpetas que creamos al inicio. Hago un clic izquierdo en la carpeta música y aquí tenemos esas dos carpetas. Ahora voy a utilizar el método para cortar usando el teclado. Primero tengo que seleccionar los archivos o carpetas. Hago un clic y arrastre y cubro con este marco azul los archivos o carpetas que necesito. Una vez que he terminado, dejo de presionar el botón izquierdo y las carpetas han quedado seleccionadas porque se encuentran dentro de un marco azul. Luego presiono las teclas control y la letra X al mismo tiempo. Control y la letra X al mismo tiempo. Las carpetas ahora están transparentes, lo cual indica que pueden ser movidas. Luego hago un clic izquierdo en el fondo del escritorio, clic izquierdo en el fondo del escritorio, y para pegar esas carpetas en el escritorio voy a presionar al mismo tiempo las teclas control y la letra V. Control y la letra V le indica a la computadora que lo que se quiere hacer es pegar. Bien, como vemos, las carpetas que estaban antes dentro de la carpeta música han salido de ese lugar y han regresado al escritorio. Podemos ahora cerrar esta ventana, clic izquierdo en el botón cerrar. Ahora aprenderemos cómo eliminar archivos o carpetas. Esta primera forma de eliminar archivos o carpetas envía todos los archivos y carpetas eliminados a la papelera de reciclaje, con opción a poder recuperarlos en el futuro. En primer lugar, tengo que seleccionar los archivos o carpetas que deseo eliminar. Selecciono entonces con el método que mejor me parezca. Yo lo estoy haciendo con clic y arrastre. Los archivos están seleccionados.
Luego pongo el cursor del mouse encima de estos archivos que están seleccionados. Luego presiono clic derecho y en el menú que aparece elijo la opción eliminar. Clic izquierdo en la opción eliminar, clic izquierdo aquí. Y los archivos han salido del escritorio y están dentro ahora de la papelera de reciclaje con opción a ser recuperados. Si yo me arrepentí de haber eliminado esos archivos, puedo ir a la papelera de reciclaje y restaurar esos archivos. Lo que vamos a hacer a continuación, pongo el cursor del mouse encima del icono de la papelera de reciclaje y presiono doble clic izquierdo. Doble clic izquierdo y se abre esta ventana. Aquí en la barra de título dice papelera de reciclaje y en la barra de dirección de esta ventana dice que estamos ubicados en la papelera de reciclaje. Aquí está el contenido de la papelera de reciclaje. Si queremos restaurar esos archivos o carpetas, primero seleccionamos los archivos o carpetas y luego ponemos el cursor del mouse encima de esos archivos o carpetas seleccionados y presionamos clic derecho y elegimos la opción restaurar. Clic izquierdo en restaurar. Y ahora este espacio me indica que se encuentra vacío. Esta carpeta está vacía, dice. Ahora la papelera de reciclaje está vacía. Y los archivos han salido de la papelera de reciclaje y han regresado a su lugar original. Ahora cierro esta ventana. Ahora, si yo quiero eliminar de forma permanente archivos o carpetas para que no se vayan a la papelera de reciclaje, sino que desaparezcan del sistema operativo, tengo que hacerlo por medio del teclado. En primer lugar, selecciono los archivos o carpetas. Selecciono los archivos o carpetas. Una vez que están seleccionados, presiono al mismo tiempo las teclas Shift y la tecla suprimir, Sup-R. En teclados que están en el idioma inglés, la tecla suprimir recibe el nombre de del o delete. Entonces presiono la tecla Shift y la tecla suprimir y aparece en la pantalla este mensaje: eliminar elementos múltiples. ¿Está seguro de que desea eliminar estos 6 elementos de forma permanente? Hago clic izquierdo en el botón sí para confirmar. Clic izquierdo en el botón sí. Cuando se elimina los archivos o carpetas utilizando este método, los archivos ya no están disponibles en el sistema operativo y tampoco se encuentran en la papelera de reciclaje. Aparentemente no se pueden tener acceso a ellos, pero utilizando programas básicos de recuperación de archivos, un programa básico fácil de usar es el programa Recuba, podemos recuperar en cierta medida archivos o carpetas que hayan sido eliminados utilizando este método. Entonces no es muy seguro eliminar archivos o carpetas utilizando este método porque pueden ser recuperados utilizando programas destinados a la recuperación de archivos. Para borrar estos archivos y carpetas definitivamente y que no puedan ser recuperados, habría que utilizar herramientas especializadas en el borrado de archivos. Ahora aprenderemos acerca de las unidades de medida en informática. Para empezar tenemos esta unidad llamada byte, su símbolo, una B. Un byte es equivalente
a 8 bits. Luego tenemos al kilobyte, símbolo KB. Un kilobyte es equivalente a 1024 bytes. Luego tenemos al megabyte, símbolo MB. Un megabyte es igual a 1024 kilobytes. Luego tenemos al gigabyte, símbolo GB. Un gigabyte es equivalente a 1024 megabytes. Luego tenemos al terabyte, símbolo TB. Un terabyte es equivalente a 1024 gigabytes. Luego tenemos al petabyte, su símbolo PB. Y un petabyte es igual a 1024 terabytes. Para tener una idea más clara, tenemos aquí algunos dispositivos de almacenamiento. Hace algunos años se utilizaba para guardar nuestra información un dispositivo llamado disquete. Este disquete tenía una capacidad de almacenamiento de 1.44 megabytes. En la actualidad, un archivo de audio en formato MP3 tiene un tamaño promedio de 3 megabytes. Eso quiere decir que un archivo de audio en MP3 no lo podríamos guardar en un disquete. Luego tenemos al CD-ROM. Este disco tiene una capacidad de almacenamiento de 700 megabytes. Luego apareció el DVD-ROM. Este disco tiene una capacidad de 4.7 GB. Luego tenemos al disco duro. En el disco duro se instala el sistema operativo y los programas y se almacenan permanentemente los archivos del usuario. Documentos, fotografías, música, video, instaladores de programa, etc. La capacidad de almacenamiento de los discos duros empiezan en los 160 GB, 250 GB, 500 GB, 1 TB y 2 TB. Lógicamente, a mayor capacidad de almacenamiento del disco duro, mayor será su precio. Luego tenemos a las memorias USB. Estos dispositivos sirven para almacenar los archivos del usuario, documentos, música, videos, etc. La capacidad de almacenamiento de una memoria USB empieza en los 4 GB, luego tenemos memorias de 8 GB, de 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB y más. Lógicamente, a mayor capacidad de almacenamiento de la memoria USB, mayor será su precio. Ahora hablaremos acerca de los tipos de archivo. Para empezar, tenemos un tipo de archivo llamado documento de Microsoft Word. Aquí tenemos el icono de ese archivo. Cuando queremos buscar en la computadora todos los documentos de Microsoft Word, digitaremos lo siguiente en el cuadro de búsqueda de la ventana del explorador de archivos. Digitaremos *.docx. Docx es la extensión de los archivos creados con el programa Microsoft Word. Entonces, si queremos buscar todos los archivos que han sido creados con el programa Microsoft Word, digitaremos *.docx. Luego tenemos otro tipo de archivo llamado hoja de cálculo de Microsoft Excel. Aquí tenemos el icono de ese tipo de archivo. Y para buscar en la computadora todos los archivos que han sido creados con el programa Microsoft Excel, digitaré en el cuadro de búsqueda de la ventana del explorador de archivos lo siguiente: *.xlsx. XLSX es la extensión de los archivos que han sido creados con el programa Microsoft Excel. Luego tenemos otro tipo de archivo llamado presentación de PowerPoint. Aquí tenemos el icono de ese archivo.
Y para buscar todos los archivos que hayan sido creados con el programa Microsoft PowerPoint, digitaré en el cuadro de búsqueda de la ventana del explorador de archivos lo siguiente: *.pptx. pptx es la extensión de los archivos creados con el programa Microsoft PowerPoint. Luego tenemos otro tipo de archivo llamado base de datos de Access. Y para buscar todos estos archivos de base de datos de Access, digitaré en el cuadro de búsqueda de la ventana del explorador de archivos lo siguiente: *.accdb. accdb es la extensión de los archivos creados con el programa Microsoft Access. Luego tenemos otro tipo de archivo llamado formato de documento portátil, y la extensión de esos archivos es PDF. Y para buscar en la computadora todos los archivos en formato PDF, digitaré *.pdf. Quiero mencionar que el símbolo de asterisco reemplaza al nombre del archivo. Si yo no recuerdo el nombre del archivo, pero sí recuerdo con qué programa se ha creado ese archivo, entonces digitaré el signo de asterisco, luego pondré un punto, todo seguido, y sin espacio digitaré la extensión del archivo que deseo buscar, *.docx, para buscar todos los archivos que hayan sido creados con el programa Microsoft Word, *.xlsx para buscar todos los archivos que hayan sido creados con el programa Microsoft Excel, y así sucesivamente, tal y como vemos en la tabla. Bien, continuando con los tipos de archivo, tenemos un tipo de archivo llamado archivo comprimido de WinRAR, y para buscar todos esos archivos en la computadora, digitaré en el cuadro de búsqueda de la ventana del explorador de archivos lo siguiente: *.rar. Luego tenemos otro tipo de archivo llamado formato de audio comprimido. En este caso se trata de archivos en formato MP3, que generalmente se utiliza para los archivos de audio o música. Para buscar en la computadora todos los archivos en formato MP3, digitaré *.mp3. Luego tenemos otro formato de archivo, formato de imagen comprimida, que son mayormente fotografías que tomamos con el celular y algunas imágenes que encontremos en internet. Mayormente, este tipo de archivos tiene una extensión llamada JPG, y para buscar todas las fotografías que hayamos tomado con el celular o todas las imágenes que hayamos descargado de internet, digitaremos *.jpg. Luego tenemos a los archivos de video más usados. Para buscar todos los archivos en formato AVI, digitaré *.avi. Para buscar todos los archivos en formato MPGE, digitaré *.mpge. Luego tenemos otro formato de archivo de video, WMV, y para buscar ese tipo de archivos digitaré *.wmv. Finalmente tenemos al formato de archivo de video llamado MP4, y para buscar todos esos archivos en la computadora digitaré *.mp4. Cabe mencionar que este tipo de archivos generalmente lo utilizan los celulares para grabar video. Luego tenemos otro tipo de imágenes llamadas imágenes en movimiento, y otro tipo de imágenes que son imágenes con fondo transparente. Las imágenes en movimiento tienen una extensión llamada GIF, GIF, y para buscar
ese tipo de archivos en la computadora, digitaré asterisco.gif. Y para buscar en la computadora todos los archivos con extensión PNG, que mayormente son imágenes con fondo transparente, digitaré en el cuadro de búsqueda de la ventana del explorador de archivos lo siguiente, asterisco.png. Obviamente, en este video solamente se han mencionado los tipos de archivo más conocidos. Existen otros tipos de archivo con los que se puede trabajar también.